Cordial saludo, tutor y compañeros. Esta es la sustentación del trabajo inicial al curso de análisis de circuitos de SEM, a cargo del tutor Joan Sebastián Bustos, código del grupo 201418-10. Yo soy el estudiante Carlos Andrés Londoño y voy a hablar sobre la ley de Ohm. Problema número 1. Determina la intensidad de corriente que atraviesa el receptor. Sabemos que la intensidad, primero que todo vamos a identificar los parámetros. Sabemos que tenemos el voltaje que equivale a 200 voltios. Tenemos una resistencia que equivale a 50 ohmios. Y debemos hallar la intensidad. En este caso vamos a aplicar la ley de Ohm, que nos indica que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces tenemos como equivalente identificar la intensidad. Entonces la intensidad, si la tapamos con un dedo, ¿qué nos va a quedar? B sobre R, entonces equivale a el voltaje sobre la resistencia. Si convertimos esto, tenemos que el voltaje en este caso, ¿cuál sería? 200. ¿Cuál sería la resistencia? 50. Si simplificamos, vamos a darnos cuenta de que el resultado en este caso sería 4 amperios. La intensidad equivale a 4 amperios. Esa es la solución del problema número 1. Es una solución muy sencilla. Vamos a ejecutar un problema número 2, que es un poquito más complicado. Determinar la caída de tensión a lo largo de un alambre de cobre de 314,16 kilómetros de largo y 2 milímetros de diámetro si por él pasa una corriente de 5 amperios. Aquí nos están regalando la resistividad del cobre, que es igual a 1.5 por 10 a la menos 8 ohmios. Entonces vamos a sacar los componentes para poder identificar. Tenemos que la intensidad equivale a 5 amperios, pero no tenemos la resistividad y no tenemos tampoco la caída de la tensión. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Para hallar la resistencia, perdón, esta es la resistencia. Para hallar la resistencia, en primer caso tenemos que utilizar la ley de Poliet. Entonces, la ley de Poliet. ¿Qué nos dice la ley de Poliet? Que la resistencia es igual a la resistividad multiplicado por la longitud sobre el área. Entonces, empezamos hallando la longitud. La longitud la tenemos acá, en este caso, que sería 314,16 kilómetros. Pero necesitamos simplificar esta fórmula. Entonces tenemos 3, 14, 16. Esta comita la corremos dos espacios, o sea que nos quedaría 3,1416 por 10. Como la corrimos dos veces, 1, 2, entonces la elevamos por 10 a las 3 metros. ¿Cuál es este 10 a las 3 metros? Este es el prefijo kilo, el que tenemos acá. Como ya lo simplificamos, se nos quedó con 10 a la 3. Vamos a hallar, para yo poder hallar el área, necesito primero ubicar el radio. Como sabemos, entonces tenemos 2 milímetros de diámetro. Al hacer la conversión, esto nos da que el radio es igual a 1 milímetro por 10 a la menos 3 metros, OM, que en este caso 10 a la menos 3
es el prefijo de 1000. Ya teniendo estos dos valores, continuamos con la ley, donde nos da que la resistencia es igual a la resistividad, que en este caso la resistividad es la resistividad del cobre, que ya nos la regalaron acá, 1.5 por 10 a la menos 8. 1.5 por 10 a la menos 8 por la longitud, que sería 3,1416 por, bueno, en este caso tenemos 10, 10 y tenemos los dos exponentes, eso lo sumamos, nos da 10 a la 5. Listo. El área, todos sabemos que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Ya tenemos la longitud del radio, entonces pi por el radio sería 10 a la menos 3 al cuadrado. Aquí lo colocamos, el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Es la fórmula real de este. Entonces vamos y seguimos simplificando. Tenemos que pi es igual a 3,1416. Tenemos otro que es igual acá. Eso lo eliminamos. Donde nos queda que 1.5 por 10. Tenemos el prefijo menos 8 y 5. Esto nos da menos 3. Y acá tenemos que 10 por menos 3 por menos 2. Esto es igual a menos 6. Continuando con la fórmula, entonces tenemos que tenemos que pasarlo a multiplicar. En este caso sería 1.5 por 10 a la menos 3. Como este sube, entonces sería 10 de negativo pasaría a positivo. Si seguimos y multiplicamos esto nos daría 1,5 por menos 3, menos 6, esto nos da un igual de 3. Ese es uno de los resultados, esto equivaldría a 1500, pero como necesitamos el resultado en kilos, entonces pasamos a 1,5 kiloohmios. Ese 1.5 kiloohmios es la resistencia. 1.5 kiloohmios. Ya tenemos el valor de la resistencia. En este caso, ya al tener este valor, entramos a utilizar la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Tenemos los valores. En este caso los valores son estos. Ya los teníamos acá. Entonces tenemos que hallar el voltaje o la caída de tensión a lo largo del alambre de cobre. Entonces esto sería voltaje por intensidad, de intensidad por resistencia. Al convertirlo tenemos que la intensidad son 5 amperios por 1,5 kilovoltios, que esto equivale a 1.5 kiloohmios, que eso es igual a 7.5 kilovoltios. ¿Por qué kilovoltios? Porque el voltaje es la unidad de medida de la caída de tensión. Entonces, eso es todo, tutor, compañeros, y muchas gracias por la atención.